Semana Santa. Sábado de Gloria. A continuación, la prédica a cargo de nuestra hermana Noemi Castillo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Doy gracias a Dios porque me permite un día más de vida y me da la oportunidad de compartir su palabra. En este día, sábado de gloria, vamos a ver un tema que se llama sepulcro y discipulado. Así que los invito a que ahí en donde usted se encuentra, ahí en casita, abramos nuestras sagradas escrituras y busquemos en el libro de San Juan capítulo 19, versículo 31 al 42, que dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura, que dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Vamos a orar, hermanos. Señor Todopoderoso, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor Jesús, porque nos permites una vez más poder meditar en tu santa palabra. Permite que este mensaje sea de bendición y edificación para la vida de cada oyente. Toca, Señor, el corazón de cada uno de ellos, que tu Espíritu Santo sea quien dirija este momento, que seas tú quien hable a través de mí. Usa mi boca, Señor, y usa mi vida. Gracias porque diste tu vida a cambio de la mía en esa cruz, para perdonar mis pecados y por amor, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Como recordamos, Jesús fue crucificado el día viernes por ahí de las 9 de la mañana, y entregó su espíritu aproximadamente a las 2:30 de la tarde, el cual era la hora novena, de acuerdo a Lucas 23, 44 al 46. Jesús, ese mismo día querían darle sepultura a nuestro Señor Jesucristo. Más adelante vamos a ver por qué los judíos, por qué la tradición de los judíos era sepultar a sus difuntos el mismo día. Pero vemos en la Biblia que dice que los judíos estaban en una preparación, la cual se llama la Pascua. ¿Pero qué es la Pascua? De acuerdo a una investigación que hice, la Pascua es una fiesta donde recuerdan el paso que dio el pueblo de Israel junto con Moisés
a través del Mar Rojo, lo cual significa para ellos libertad, la libertad de Israel, el día en que Jehová los sacó de la esclavitud. Hoy en día para nosotros significa la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que aquí, hermanos, en Jerusalén, los judíos tenían una forma de sepultar a sus seres queridos. Entonces vamos a ver, entramos al punto número 1, que es el sepulcro. Y vamos a ver cómo eran los sepulcros anteriormente, de acuerdo a la tradición de los judíos. Se dice que los judíos enterraban rápidamente a sus muertos por dos simples razones. La primera razón es que los cadáveres se descomponían rápido, ya que era un clima cálido allá en el oriente. Y vemos cómo Jesús fue sepultado el mismo día. Lo vemos en Mateo 27, 57 al 60. Y de igual forma en nuestro texto que acabamos de leer. La segunda razón era porque, de acuerdo al pensamiento de ellos, en aquella época era una deshonra para el difunto y para sus familiares que pasara el cadáver más días. Entonces vamos a ver cómo eran los sepulcros de aquel entonces. Se dice que eran elaborados en una roca o en una ladera y que utilizaban también cuevas. Se dice que estos sepulcros debían de estar a no menos de 25 metros de la ciudad, pues tenían que quedar en las afueras de la ciudad. La tumba de nuestro Señor Jesús estaba cerca del huerto de Getsemaní, justo en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Estas tumbas tenían una medida de 4 metros de largo por 2 metros de altura, pero claramente está en que sus entradas eran bajas y pequeñas, eran muy estrechas, y estas se cerraban con una roca, con un monolito. También vemos que dentro de la tumba tenían un lecho para poner ahí el cadáver. Vemos que los parientes y los amigos bañaban el cuerpo del difunto. Esto lo hacían las personas que tenían dinero. Ellos podían bañar el cuerpo del difunto y lavaban su cuerpo, cortaban sus barbas, peinaban sus cabellos, lo arreglaban. Y también impregnaban con especies aromáticas y un buen aceite su cuerpo y los envolvían en telas. Ellos aromatizaban la tumba a menudo con mirra y aloe. En el sepulcro en donde nuestro Señor Jesucristo fue puesto era nuevo, y el dueño y propietario de la tumba era José de Arimatea. Lo vemos en Mateo 27, 60. Juan nos dice, nuestro texto nos sigue diciendo en el versículo 31 que el cuerpo de Jesús junto con los de los ladrones los bajaron porque ellos no estaban acostumbrados a que los cuerpos estuvieran colgados para el día de reposo, y aparte que se les acercaba la Pascua. Entonces ellos tenían que bajar, ellos querían bajar el cuerpo de Jesús porque sabían que en el día de reposo, el día sábado, al siguiente día, no iban a poder hacerlo. No, ellos no iban a poder, ellos no lo harían, ya que era un día de reposo en el cual todos descansaban. Entonces nos dice el versículo 31, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando hallaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero
Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esto lo hicieron para asegurarse de que nuestro Señor Jesucristo estaba muerto realmente. Es aquí donde Jesús nos sigue sorprendiendo hasta el final de su vida terrenal, pues esa agua que brota es la redención y el lavamiento de nuestros pecados. Es ahí donde nosotros somos rescatados. En Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 19, nos dice que fuimos rescatados por su sangre. Fuimos rescatados por su sangre y fuimos lavados con su agua, con el agua que le brota a nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 1:7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Es en este momento en donde el soldado ve y cree en el Señor Jesucristo. Y dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Se dice, hermanos, que Jesús no murió por un agotamiento, por golpes, ni por la crucifixión, sino que fue por experiencias físicas y emocionales que rompieron su corazón. Sin dudar lo que así estaba escrito en la Biblia, que Él tendría que morir por nuestros pecados. La sangre del corazón de nuestro Señor Jesucristo fue derramada por causa nuestra. Y es aquí en donde se cumple lo que dice Zacarías 12:10, mirarán a mí a quien traspasaron. No tenemos cómo pagarle a nuestro Señor Jesús lo que Él hizo por nosotros, más que sirviéndole, entregando nuestra vida. Pero veamos, hermanos, que el versículo 38 nos dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, él fue quien fue ante Pilatos y le pidió que le diera el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Pilatos se lo concedió. Pero queremos saber quién era José de Arimatea. Aquí entramos a nuestro punto número 2, que es el discipulado. ¿Quién era José de Arimatea? Él era un reconocido miembro del Concilio Supremo, el cual era el Sanedrín, que estaba formado por 72 personas, uno que era el sumo sacerdote de Israel y 71 hombres más de la nación. José de Arimatea era un hombre bueno, un hombre justo. Vemos que Arimatea era una población pequeña de Judá. También era un seguidor de Jesús, pero como leímos, secretamente, por miedo a los judíos. Él fue quien dio su tumba nueva para que nuestro Señor Jesucristo fuera sepultado ahí. Esa tumba él la había destinado para su persona, para él mismo, pero se la dio a nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo cargo de la sepultura de Jesús, con ayuda de Nicodemo. Es aquí donde el versículo 39 nos dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Esta mirra y aloes era una tradición de los judíos también, como ya vimos anteriormente, que era una tradición ponerle a los cadáveres y a la tumba en la que estos iban a ser puestos. Se dice que Nicodemo trajo 100 libras. Una libra, hermanos, pesa 454 gramos. Entonces, vemos que 100 libras equivale a 45 kilogramos. Vemos cómo Nicodemo tuvo esa generosidad al dar.
Y también vemos cómo José de Arimatea tiene la valentía para ofrecer su sepulcro, para dar su sepulcro. Vemos ahora quién era Nicodemo. Nicodemo era un principal entre los judíos, de acuerdo a Juan 3:1, pero también era un maestro de Israel, de acuerdo a Juan 3:10. Era rico. Él también seguía a Jesús secretamente. Estas dos personas eran discípulos de Jesús, pero lo seguían secretamente. Hermanos, hoy en día Dios no quiere discípulos que se avergüencen de Él. Dios no quiere discípulos que lo sigan secretamente. Debemos de llevar a Jesús con nosotros a donde nosotros vayamos, al trabajo, a nuestra escuela, con nuestra familia. Nosotros no tenemos por qué avergonzarnos de nuestro Señor Jesús. No debemos de ser seguidores secretamente, pues Jesús no quiere que lo sigamos de lejos. Vamos a ver, hermanos, que hay tres tipos de discípulos. Vamos a ver el discípulo número 1, que son aquellas personas que siguen a Jesús y le sirven de cerca. Por ejemplo, en aquel entonces eran los apóstoles, los discípulos, que ellos seguían a Jesús y le servían. Hoy en este caso podemos ver a nuestros pastores, a los pastores, quienes son los que están constantemente predicando la palabra de nuestro Señor Jesús, y pues a ellos no les importa el lugar. Ellos lo que ven es como una oportunidad más. Y la segunda son los discípulos que les sirven a distancia. Son aquellos que no se involucran en todo. En ese caso podemos ver a José de Arimatea, a Nicodemo y las mujeres. Estas personas no se involucraban tanto. Hermanos, aquí nosotros debemos de involucrarnos en el trabajo, en la iglesia, predicando. Aquí nosotros, hermanos, el Señor quiere que nosotros nos involucremos, que estemos trabajando en su obra, que seamos constantes, que no le fallemos. Y el tercero son aquellos los que le servían de lejos. En aquel caso eran las multitudes, aquellas personas que seguían a Jesús, pero ciertamente era de lejos, pues le seguían por interés, porque tenían una necesidad, por eso seguían a Jesús. No debemos de ser de ese tipo de personas, hermanos, que solo cuando necesitamos a Dios, cuando necesitamos de Él lo buscamos, cuando tenemos una necesidad, y ya cuando Dios suple nuestra necesidad, nos olvidamos de Él y ya no le servimos. Ya no nos acordamos de Él. Eso es lo que Dios no quiere esa clase de discípulos. Él quiere discípulos que le sirvan, que le sigan y que sean constantes. Por eso Él vino a la tierra, para darnos ese ejemplo. Él quiere que dejemos nuestra vida atrás, que todo lo malo, que lo dejemos atrás, que nosotros veamos al frente. José de Arimatea y Nicodemo, estos hombres fueron transformados porque ellos creían en Jesús, ellos creyeron en Él. Después de conocerle, ellos tenían fe. La vida de estos hombres cambió radicalmente. Ellos fueron los encargados de darle sepulcro a nuestro Señor Jesucristo y se habían encargado de rodar una piedra en el sepulcro de Jesús. Pero vemos en la Biblia que nos dice Mateo 27, 62 al 66, que lo voy a leer, que dice así: Al día siguiente, que es después de la preparación,
Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¡Qué barbaridad! ¿Hasta dónde llegaban esos principales sacerdotes? ¿Hasta dónde llegaron los fariseos de poner una guardia fuera del sepulcro de nuestro Señor Jesús? ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos sabían perfectamente que nuestro Señor Jesucristo iba a resucitar y ellos no querían eso. Por eso querían que hubieran guardias en la tumba de nuestro Señor. Pero eso no detuvo a Jesús. Pero ahora la pregunta es: ¿en dónde estaban sus demás discípulos? ¿En dónde se encontraban? Pues hermanos, ellos se habían escondido. Ellos tenían miedo de que los agarraran. El día sábado fue un día donde ellos se encontraban desconcertados, estaban preocupados, tenían esa aflicción, aunque nuestro Señor Jesús ya les había dicho que al tercer día Él resucitaría. Los discípulos estaban espantados, no sabían qué es lo que iba a pasar. Hermanos, todos pasamos por un lapso de 3 días. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo el día viernes fue crucificado, sus discípulos, sus amigos, sus familiares estaban en una angustia en ese momento al ver al ser querido, al ser que ellos amaban, verlo ahí crucificado, verlo sufrir, que había sido condenado a muerte. Ellos tenían esa angustia. Entonces es como cuando a veces llega la enfermedad a la casa, uno se angustia. A veces uno como padre, yo me imagino que uno se angustia por sus hijos. Al igual que los hijos, cuando los papás están enfermos, pues también se angustian por los hermanos, por los primos, por tu familia. Uno se angustia, está en esa angustia, no sabe lo que va a pasar. Uno en ese momento está angustiado. Vemos el segundo día, el cual es el sábado, que hay un silencio. No están los discípulos, no sabemos, ellos no sabían qué es lo que iba a pasar. Ellos estaban desconcertados, querían saber, tenían esa incertidumbre. A pesar de que nuestro Señor Jesús ya les había dicho, ellos tenían miedo. Ellos no sabían, ellos querían apresurar el tiempo y saber qué es lo que iba a pasar. Es un momento de silencio. Aquí en nuestro caso es cuando, por ejemplo, nos dan la noticia de alguna enfermedad y nosotros oramos y le pedimos a nuestro Señor Jesús que nos sane. Pero en ese momento, ese proceso que uno está pasando es difícil. Ese proceso es en el que tú no sabes qué es lo que va a pasar y quieres apresurar el tiempo para saber qué es lo que va a pasar, saber si vas a pasar esa situación o esa angustia. Pero debemos recordar, hermanos, que todo tiene un proceso. Aunque la promesa tarde, debemos nosotros de esperarla. ¿Qué era lo que tenían que hacer los discípulos en ese momento? Ese día sábado, ese día que
que era silencio, que no sabían qué era lo que iba a pasar. Ellos debieron de haber tenido fe, debieron de haber seguido creyendo en nuestro Señor Jesús. Ellos debían de haber tenido fe de que todo iba a estar bien, pero ellos tenían miedo. Aquí, hermanos, nosotros debemos de confiar en Dios. Sabemos que todo es un proceso. Nosotros debemos de confiar en Dios. Debemos de poner nuestra fe en Él. Que nuestra fe no decaiga. Pues vemos también que después de todo esto viene la victoria. Viene la gloria. Hermanos, la victoria está asegurada. Pero debemos de ser pacientes. Debemos de esperar. Todo tiene un proceso, todo problema, toda angustia tiene un proceso. Pero nosotros no debemos de decaer, nosotros debemos de tener esa fe, esa mirada puesta en Dios y creer que Él nos va a ayudar. Como nos dice Juan, capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, nos dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Debemos de confiar en Él. Dios entregó a su Hijo. Jesús entregó su vida por nosotros. De acuerdo a Juan 3:16, fue por amor. Por amor dio su vida por nosotros, ya que nosotros somos incapaces, hermanos, de salvarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Por nuestros pecados, pues nuestros pecados traen consecuencia. Nos dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Debemos de seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él fue un gran ejemplo para nosotros. Por eso vino a la tierra, para enseñarnos. A pesar de que Jesús dio su vida por nosotros, nosotros debemos de ser agradecidos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, dice la Biblia, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Jesús era santo, era puro, y aún así toda esa multitud lo condenó. Le levantaron falsos y Jesús murió en la cruz. Pero Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Así que en este momento, hermano, cada persona que me escucha, lo invito a que incline su rostro, a que oremos juntos a Dios y le pidamos su dirección, le pidamos perdón. Amantísimo Padre que estás en el cielo, que estás en el reino de los cielos, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, perdones nuestros pecados. Perdónanos, Señor Jesús, si hemos cometido un mal delante de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor Jesús. Permite, Señor, que nuestra fe aumente. Que nuestra fe aumente, Señor. Que esa fe que tenemos en ti, Señor, que sea tan poderosa como dice tu palabra. Que si tuvieras fe como un grano de mostaza, es más que suficiente. Se podría mover una montaña, Señor. Permite, Señor, que en esos momentos de angustia, que nosotros recordemos que todo es un proceso, Señor, que va a venir la angustia y sabemos que va a haber un tiempo de silencio, Señor, pero después vendrá la victoria, Padre, porque tú nos has dicho que la victoria está asegurada, porque tú has vencido al mundo, Señor. Permite, Señor Jesús,
que nosotros podamos adorarte, Señor, que nosotros podamos servirte, que podamos ser buenos discípulos, Señor. Que nosotros estemos más cerca de ti, sirviéndote, Señor, evangelizando tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes, Padre, que tú seas quien nos dirija, que tú seas, Señor, quien edifique la vida de cada uno de nosotros, Señor. Edifica mi vida, Señor. Úsame, Padre Santo. Te pido, Señor Jesús, por la vida de cada hermano, Señor, de cada persona que está oyendo este mensaje, Señor. Edifica su vida, Señor Jesús. Toca su corazón, Señor. Redarguye, Señor, sus corazones, Padre. Que este mensaje haya sido de bendición, Señor, y que no vayan vacíos sus corazones, Padre. Que ellos, Señor Jesús, de ahora en adelante quieran ser, Señor, unos discípulos, Señor, que sean más cercanos a ti, Señor, que se acerquen a ti, que te alaben, Señor, que te sirvan, Padre Santo, que no tengan miedo, Señor, de qué es lo que va a pasar. Que no tengan miedo, Señor Jesús, porque tú estás con nosotros, Padre Santo. Te pedimos, Señor Jesús, en estos momentos, por la vida de cada persona, Señor, que no conoce tu palabra. Permite, Señor, que a través de estos medios alcancen más oídos, Señor. Y si algún hermano está pasando por una necesidad, Señor, súplela, Padre Santo. Quizá esté en el momento de angustia, Señor Jesús, o quizá esté en el momento de silencio, Señor. Pero recuérdale, Padre Santo, que tiene que tener fe en ti, Señor, que debe tener esa fe en ti, que debe tener esa mirada puesta en ti, Señor. Dale fuerzas, Padre, para que pueda seguir adelante. Dale fuerzas, Señor Jesús, para que pueda, Señor, vencer esa batalla, Padre. Porque tú no le das batalla, Señor, a un soldado que no la pueda llevar, Cristo de la gloria. Te pido, Señor, por la vida de cada hermano. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y dale fuerzas, Padre, a aquel hermano que lo necesite, Señor. Te lo pido, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.